Ok, ok, buenas noches a todos y a todas. Gracias por conectarse a la clase de física, ¿verdad? Física 1. En esta ocasión, pues vamos a continuar con lo que es la tutoría 2, ¿verdad? Vamos a seguir en este caso el capítulo 3. Pues porque yo consideré que era bastante el material como para hacer una sola tutoría, ¿verdad? Porque son dos capítulos, 1 y 2. Solo es la única tutoría que tiene dos capítulos. Bien, por eso determiné pues que podía separarse de esta manera, ¿verdad? Eh, Así es que vamos a continuar con la tutoría 2 capítulo 3, ¿verdad? Pues ahí los demás que hacen falta se van uniendo, ¿verdad? Eh, También no sé si les parece al finalizar esta tutoría si seguimos con la práctica de laboratorio, ¿verdad? O realmente la hacemos otro día. Podría ser mañana a la misma hora o el martes a la misma hora, ¿verdad? También con la tutoría de repaso que algunos han mencionado, ¿verdad? Que no se ha colocado fecha, podríamos también poner fecha para un día de esta semana que vamos a iniciar. Podría ser un día jueves, ¿verdad? O viernes de esta semana. No sé qué les parece, lo que pues han comentado sobre la tutoría de repaso, ¿verdad? Eh, que son dos personas, los demás no han dicho nada, esperamos de que por lo menos estén presentes, ¿verdad? Y no sé si les parece para un día jueves o viernes de esta semana. Lo que vamos a hacer o la dinámica en la tutoría de repaso va a ser la siguiente. Ustedes van a traer preguntas, ¿verdad? Dudas, tanto teóricas como de problemas, ¿verdad? Y pues la resolvemos. Trato de darles alguna respuesta, ¿verdad? Porque tampoco lo sé todo, ¿verdad? Entonces, esa va a ser la dinámica que vamos a utilizar en las tutorías de repaso. Entonces, no sé qué les parece un día de esta semana, como jueves o viernes, ¿verdad? Y no sé si les parece, después de esta clase seguimos con la práctica de laboratorio o la dejamos para otro día, ¿verdad? No sé qué dicen antes de iniciar Buenas noches, licenciado y compañeros. Buenas. De mi parte sería bueno que siguiéramos ahora, Ok. porque viernes creo que tenemos ya una tutoría de repaso, no sé si los demás compañeros, creo que coincidimos en ellos con otras materias, creo que el viernes que tenemos una tutoría de repaso. Ok. Y viendo que ahora sería corto, más que todo, la tutoría de ahora sería bueno aprovechar el tiempo que ya estamos conectados. Ok, Gerardo. Bueno, yo difiero un poco con lo que dice Jaime, pues no sabemos si la clase se vaya a alargar, la tutoría que tenemos previo a la práctica, y en algunos casos, en mi caso, yo mañana tengo que salir temprano a hacer mi lugar de trabajo y me toca levantarme a las 3 de la mañana. Ok. Por si se extiende mucho, porque tengo que descansar también. Ok. Y en cuanto a la tutoría de repaso, a mí me gustaría que fuera jueves. Ok. Ok, Christopher. Jocelyn creo que quería opinar. No sé quién más. Bueno, Eric, yo le quería mencionar de que yo recuerdo que la vez pasada había una propuesta de hacer el miércoles, puesto que algunos tenían tutoría jueves y viernes, en mi caso es así, entonces no sé si podríamos retomar la propuesta de miércoles. Sí, me parece, no hay ningún inconveniente. Podríamos hacerlo el miércoles, ¿verdad? Como tutoría de repaso, pero
como vaya, ahorita vamos a desarrollar el capítulo 3, pero no sé si, ya Gerardo mencionó de que no sé si se va a extender mucho y por eso pues no sé si es tan conveniente retomar el laboratorio o lo podemos dejar para el día de mañana a la misma hora o martes. Bien, Christopher. Lo que son las tutorías de repaso, yo no podría asistir ya que yo trabajo de noche. Okay. De igual manera, si se llega a hacer lo que es un laboratorio en horario nocturno, pues no podría asistir. Ok, bien. Vamos a iniciar, ¿verdad? Ya tenemos 10, 11 minutos, está bien. La conversación me parece, si terminamos rápido, podemos retomar lo que es la práctica del laboratorio, si no, pues la dejamos para otro día, pero igual. Pues ahí Christopher dice que no puede mañana, Gerardo dice que no se puede extender muy noche, entonces nos contradecimos ahí, ¿verdad? Porque no podemos ni o darla o no darla, ¿verdad? Entonces estamos un poco fregados en ese caso, ¿verdad? Si no nos ponemos de acuerdo. Pero bien, no vamos a perder más tiempo y vamos a iniciar esta parte 3, ¿verdad? Y después vemos si continuamos con la práctica laboratorio. Bien, pues aquí está, tenemos la práctica, perdón, tenemos la tutoría 2, ¿verdad? A continuación, tutoría 2, en este caso capítulo 3, pues vamos a empezar a abordar lo que es vectores de posición y de velocidad. Básicamente, para hacerles una analogía un poco rápido, esta parte es muy parecida al capítulo 2, la primera parte, ¿verdad? Donde definimos lo que son vectores, desplazamiento, vector velocidad y aceleración. Claro, en la primera solo estábamos hablando prácticamente en una dimensión, ¿verdad? En este caso, pues vamos a estar ya hablando, ¿verdad? En tres dimensiones. Entonces, como que solo es extender una dimensión más, ¿verdad? Y pues, y hacer el análisis de estos vectores. Si nos damos cuenta, ¿verdad? Acá tenemos pues un dibujo tridimensional, en la cual pues se muestra el eje X, eje Y y eje Z, ¿verdad? Y podemos observar pues un vector R, el vector de posición, ¿verdad? Vector R como vector de posición. Acá tenemos la ecuación 3.1, donde esa R, ¿verdad? Podemos asociarla a ese vector posición que estoy señalando ahí, ¿verdad? Esa R, justamente, este vector posición, pues está conformado por tres coordenadas, ¿verdad? Una coordenada en X, ¿verdad? Aquí voy a ir señalando, una coordenada en Y, ¿verdad? Y una coordenada en Z, ¿verdad? Entonces, ya en ese caso, ¿verdad? Tenemos el vector con tres coordenadas. Y de esta manera, ¿verdad? Podemos fácilmente ubicar, ¿verdad? Un vector posición. Tenemos que darnos tres coordenadas, ¿verdad? En el capítulo anterior solo teníamos dos, hablando en una sola dimensión, ¿verdad? Pero en este caso ya nos extendemos a tres. Bien, también aparte del vector posición tenemos, ¿verdad? Tenemos el vector velocidad media, ¿verdad? El que se puede mostrar acá. Entonces, en la ecuación, pues representamos el vector velocidad media como el cambio, ¿verdad? De R2, ¿verdad? Menos R1 entre T2, ¿verdad? Menos T1, o puede ser el delta R, ¿verdad? Entre delta T. Pero también, ¿cómo lo podemos ver en el dibujo? Aquí, si ustedes se dan cuenta, acá tenemos el vector posición, ¿verdad? Por ejemplo, el delta R, que es el que usamos acá, ¿verdad? Tenemos el delta R.
Y ese delta R está prácticamente en función de dos vectores. Está, por ejemplo, de la resta, de restar el vector R1, ¿verdad? Al vector R2, como lo estoy señalando acá, ¿verdad? Entonces el vector R1 lo podríamos asociar de esta manera en el gráfico y en la ecuación, ¿verdad? Entonces, nosotros de esta manera podemos encontrar lo que es el vector, o más bien dicho, podemos calcular lo que es la velocidad. Ahora, también podemos encontrar lo que es la velocidad instantánea, ¿verdad? Es muy parecido, como les dije, a la parte inicial del capítulo 2, ¿verdad? La velocidad instantánea, que va a ser igualmente el límite cuando ese tiempo tiende a cero, del cociente del vector posición r entre delta t, o también a lo que le llamamos el diferencial de ese vector con respecto a x, ¿verdad? Ahora, si también nosotros podemos calcular o obtener lo que son las componentes de ese vector, velocidad media, ¿verdad? Como la derivada, ¿verdad? Como la derivada de la posición con respecto al tiempo, tanto en X como en Y, ¿verdad? Y si tenemos una tercera dimensión, también en Z. Ahora, acá en este gráfico también podemos mostrar, observamos que si tenemos una trayectoria, ¿verdad? De un gráfico de Y contra X y teniendo una tercera dimensión, ¿verdad? Esta es una trayectoria tridimensional, podemos encontrar que la velocidad instantánea en uno de los puntos de la trayectoria. Solo podemos medirla exactamente en uno de esos puntos. También acá continuando con la parte de componente, ¿verdad? ¿Cómo podemos obtener estas derivadas de esas componentes de la velocidad? ¿Verdad? Aquí también tenemos que ese vector velocidad lo puedo representar como el diferencial del vector posición entre el tiempo, ¿verdad? Y esto lo puedo representar con los vectores unitarios también, por ejemplo en I, en J y en K. Lo mismo como hacíamos en un vector en dos dimensiones, yo puedo obtener lo que es la magnitud, ¿verdad? De esa velocidad, obteniendo lo que es la raíz cuadrada, ¿verdad? Ante la velocidad en X, la velocidad en Y, más la velocidad en Z. O si lo requiero obtener en dos dimensiones, pues solo le quito una de ellas, que sería en Z, ¿verdad? Y ya tengo esa magnitud de esa velocidad en dos dimensiones. También lo puedo obtener el ángulo, ¿verdad? El ángulo como tangente de la velocidad en Y entre la velocidad en X. Pero eso también puedo escribirlo como, si yo quiero obtener el ángulo como tal, puedo escribirlo como alfa, ¿verdad? Tangente inversa de B sub Y entre B sub X, ¿verdad? De esa manera obtendríamos el ángulo. Y acá pues están estas componentes, ¿verdad? En este caso pues en dos dimensiones tenemos el vector, ¿verdad? Velocidad y la componente de él en X, en Y, y la componente de él en Z, perdón, en X. También tenemos el vector aceleración, ¿verdad? Aquí pues se muestra lo que es un recorrido, ¿verdad? En los puntos, por ejemplo, 1, ¿verdad? De un móvil y punto 2.
En este caso, si nosotros hacemos la proyección de estos puntos, ¿verdad? Y pues hacemos la proyección de esos vectores, por ejemplo el vector 1, el vector 2, ¿verdad? Aquí tenemos el vector 1, el vector 2, ¿verdad? De la velocidad, y eso pues nosotros trasladamos y sumamos ese vectores, ¿verdad? Este vector lo traslado de este punto a acá. Aquí señalo cómo se traslada de forma paralela, igual que el otro vector. Aquí están las líneas punteadas también, ¿verdad? Donde estoy haciendo ese traslado de esos vectores. Y la resultante que obtenga va a ser un cambio de velocidad, ¿verdad? Acá en manera vectorial. Esto ya lo estuvimos analizando ahí, ¿verdad? En la primera parte. Entonces, de esa manera, y si analizamos, por ejemplo, la velocidad media, ¿verdad? Igualmente en esos dos puntos, ¿verdad? Vamos a tener que esa velocidad es perpendicular, ¿verdad? Al movimiento en ese vector que podemos mostrar ahí anaranjado. La velocidad la podemos mostrar con ese cambio de velocidad con el vector verde, y la aceleración media, ¿verdad? La podemos mostrar con ese anaranjado. Entonces aquí pues está nuevamente, ¿verdad? La ecuación que ya habíamos analizado en algún momento. Entonces prácticamente, si se dan cuenta, es algo muy similar a lo que vimos en la unidad 2, pero expandido a 3 dimensiones. Nuevamente acá es lo mismo que lo anterior, ¿verdad? Analizar lo que es la velocidad, ¿verdad? La velocidad instantánea en puntos diferentes, ¿verdad? Siempre la velocidad instantánea se mide en un solo punto, ¿verdad? En esta forma si es una curva, y en esta otra si la trayectoria es una línea recta, ¿verdad? Entonces allí se distingue entre el vector velocidad y el vector aceleración. Y nuevamente la aceleración, ¿verdad? La aceleración instantánea pues es el delta v entre delta t, o el diferencial de eso. Nuevamente nos vamos, si queremos obtener lo que son las coordenadas, ¿verdad? Las coordenadas, las componentes de este vector aceleración en x, por ejemplo, podemos derivar la velocidad con respecto al tiempo. Esa aceleración en y, podemos derivar la velocidad en y con respecto al tiempo. Si la queremos tener en z, igual manera derivar lo que es la velocidad en z con respecto al tiempo. Si lo queremos representar mediante vectores unitarios, ¿verdad? En vez de ponerle x, por ejemplo, le voy a poner y. En vez de ponerle y, le voy a poner j, y en vez de ponerle z, le voy a poner k, ¿verdad? Esto es prácticamente esto es lo mismo. Ahora, también yo puedo representar esa aceleración mediante la derivada segunda, ¿verdad? De la posición, que también significa lo mismo, pero en este caso, como es otra variable, que en este caso la posición, la derivo dos veces, ¿verdad? Tiene que ser la derivada segunda, ¿verdad? Por eso está el 2 ahí en cada una de las variables. Entonces, aunque esto pues representa lo mismo, ¿verdad? Ahora, esto mismo también en función de los vectores unitarios, ¿verdad? En función de los vectores unitarios, nuevamente, acá en y sería esta misma, y estas tres variables, esas tres coordenadas en función de los vectores unitarios, i, j y k.
También podemos encontrar las componentes, ¿verdad? Aquí las componentes perpendiculares y paralelas a la aceleración. Estas componentes, algunas me cambian la dirección de la partícula que se está moviendo, en otras solo me cambia la magnitud, ¿verdad? Por ejemplo, en el primero, acá tenemos, por ejemplo, un punto P, ¿verdad? Si se fijan acá, la velocidad va a ser siempre tangente a la trayectoria. La trayectoria es esta línea curva, esta línea punteada, curva, ¿verdad? Pero dentro de este punto, ¿verdad? Tenemos lo que es el vector aceleración, este anaranjado, ¿verdad? Y este vector aceleración tiene dos componentes, una componente que es paralela a la velocidad y una que es perpendicular a la trayectoria, ¿verdad? Una de estas lo que me hace es eh, esta componente, ¿verdad? Lo que me hace es aumentar esa magnitud, es decir, aumentar esa velocidad, esta componente de aceleración. Pero sin embargo, la aceleración tangencial o la componente de esta aceleración solo me cambia la dirección, ¿verdad? Esta me cambia lo que es la dirección, ¿verdad? Esta lo que hace es aumentarme lo que es la magnitud, ¿verdad? Es decir, que hacen funciones diferentes estas componentes de esta aceleración. Una lo que hace es cambiarme la magnitud, es decir, cambiarme la velocidad, y la otra me le cambia la dirección. Si fuese en una curva, pero si fuese en una línea recta, ¿verdad? Pues tenemos este comportamiento, ¿verdad? Tendríamos este comportamiento, pues, dos velocidades, velocidad 1 y velocidad 2. Si yo resto la velocidad a la velocidad ρ le resto la velocidad 1, obtengo un delta de velocidad. Y en este caso la aceleración va a ser paralela a esa velocidad. Y pues asimismo lo analizamos en otros puntos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros en este caso coincide exactamente, ¿verdad? La aceleración con la componente perpendicular al movimiento, que solo me cambia la dirección. Aquí no pasa nada, ¿verdad? Se mantiene el movimiento igual, pero si sobrepasa de la normal, esto es como que esté acelerando un móvil, ¿verdad? Si se fijan acá, esto me indica, me da mucha información, ¿verdad? Si va en esta dirección hacia allá, entonces acelera, pero sin embargo, si es hacia atrás, entonces está frenando el móvil. Bien, aquí vamos a entrar a la parte de movimiento de proyectil. Acá pues en esta figura 3.15 se muestra cómo realmente se movería un proyectil, ¿verdad? Un tiro parabólico, es decir, que parte desde un punto 0,0 en cada una de las coordenadas, tanto en X como en Y genera una parábola, ¿verdad? Una trayectoria en forma de parábola. Mencionar que también hay dos formas de movimiento de un proyectil. Una es, por ejemplo, en este simulador, una manera de hacer este movimiento, por ejemplo, es hacerlo desde este punto para un y igual a 0, ¿verdad? Y se lanza, es como un cañón, un proyectil, ¿verdad? Se lanza ahí y hacer esta parábola. La otra es lanzarla de una distancia h determinada, ¿verdad? Es decir, que nosotros podamos medir esta distancia, ¿verdad? Una distancia h. Entonces, este también es una parábola, pero desde una altura h. Y esta es una caída libre, ¿verdad? Que podemos ver desde ese punto. Ambos pues entran dentro de este movimiento, ¿verdad? De un movimiento de un proyectil.
Ahora, acá pues se muestra más claramente cómo funciona este movimiento, ¿verdad? Si podemos observar acá en el punto 0,0 tenemos un vector velocidad inicial sub 0, ¿verdad? Este tiene su componente en el eje X y una su componente en el eje Y un ángulo inicial. Si lo medimos en otro punto, así como se muestra acá, va a tener el ángulo va a cambiar el vector en Y, la componente de ese vector velocidad en X y la componente de ese vector velocidad en Y. Y algo interesante que podemos observar acá es que, por ejemplo, este vector ha cambiado, ¿verdad? Esta magnitud, si se fijan acá, es mucho más pequeña que la anterior. Es decir, hablando de esta magnitud y hablando de esta magnitud, ¿verdad? Y a medida que va avanzando, cuando llega a la cima, ¿verdad?, del movimiento, aquí se anula lo que es esta componente. La componente vertical de la velocidad, ¿verdad? Se anula. Esta aquí desaparece, pero siempre sigue lo que es la componente en X. Igual lo analizamos para el punto opuesto, ¿verdad?, al segundo punto, y acá si se fijan ha hecho un cambio de posición, ha hecho un cambio de dirección, ¿verdad?, este vector con relación a este, si se fijan. Y siempre lo que es el movimiento en X se sigue manteniendo, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, lo que podemos rescatar de acá son algunas cosas. Primero, que la componente de la velocidad en X, esa no cambia, ¿verdad? A medida que el tiempo va pasando, esa no va cambiando. La única que cambia solo es la componente en Y, ¿verdad? Uno, aquí desaparece esta componente en Y. Dos, la aceleración, ¿verdad?, en este punto es hacia abajo, bueno, siempre hacia abajo, ¿verdad? Esa aceleración, eso es como comparar un tiro de este tipo, es decir, como lanzar un objeto hacia arriba. La velocidad inicial es elevada, de allí va disminuyéndose esa velocidad, cuando llega al punto más alto se vuelve cero, cuando empieza a regresar va aumentando esa velocidad y un segundo antes de tocar el suelo, esa es una velocidad alta. Ahora, acá en esta parte lo que trato de demostrar son algunas cosas, por ejemplo, algunas condiciones que se le imponen algunas a las ecuaciones, ¿verdad? A las ecuaciones del primer, por decirlo así, del primer, de la unidad 2, si se recuerdan aquellas tablas que estuvimos analizando, ¿verdad? Se le ponen algunas condiciones a esas cuatro ecuaciones que obtuvimos. Por ejemplo, las condiciones que se le imponen es que la aceleración tiene que ser 0 en X, la aceleración en Y tiene que ser negativa, tiene que ser menos G, y con esas condiciones pues llegamos a obtener esta, ¿verdad? Como la aceleración es 0, esta llevaba un valor como de la siguiente manera. Este llevaba una suma de más, ¿verdad?, A por T, si se recuerdan, ¿verdad? Entonces, como A en X es 0, entonces este término se elimina, ¿verdad? Y acá llevaba otra suma de un medio, si se recuerdan, ¿verdad?, por AT al cuadrado. Entonces, la condición de que A vale 0 vuelve a eliminar a este término, ¿verdad?, y a este. Y por eso solo nos quedan de esta manera. Ahora, otras condiciones que se le imponen a estas ecuaciones son las siguientes. Para el movimiento en Y, por ejemplo, se van a sustituir las variables. Por ejemplo, en vez de poner X, se va a colocar Y.
En vez de colocar b sub x, se va a colocar b sub y, ¿verdad? Para estas ecuaciones, en vez de colocar b sub 0x, se va a colocar b sub 0y. Y en vez de colocar a sub x, se va a colocar a sub y igual a menos g, ¿verdad? Entonces, nuevamente, a estas ecuaciones, ¿verdad?, se le vuelven a poner estas condiciones y las volvemos a transformar en estas otras. Si se fijan, si yo le coloco el más un medio de AT a esta ecuación, estaría formando de esta ecuación, pasaría a esta ecuación, ¿verdad? Pasaría a esta ecuación, si se dan cuenta, acá. La diferencia es que en vez de x es y, en vez de x sub 0 es y sub 0, en vez de b sub 0 es b sub 0t, y aquí le agrego el término, ¿verdad? Porque ahí ya no se elimina, porque sería g, aquí lo menciona. Igualmente, para esta ecuación, ¿verdad? Aquí ya no se elimina g, por eso me dice aquí, le coloco menos g por t. Entonces esta ecuación también se me convierte en esta otra, ¿verdad? Esta que tengo acá, pero de una forma completa, con este término AT, ¿verdad? B sub 0 o B sub x sería B sub y, B sub 0 en x sería B sub 0 en y menos g en vez de a, t. Bien, acá se muestra, por ejemplo, un dibujo en la cual podemos observar, ¿verdad?, que pues son las componentes de este vector velocidad, ¿verdad? Son las componentes de este componente, estas dos son componentes de este vector velocidad, y lo que vamos a hacer es tomar estas coordenadas o tomar esas componentes, pero en función de las funciones trigonométricas, ¿verdad? Y las vamos a utilizar, que son las que están acá, ¿verdad? Y las vamos a sustituir acá, ¿verdad? Las vamos a sustituir en la ecuación 3.15, que sería esta, ¿verdad?, con todo el término, y en la 3.18, ¿verdad?, que sería esta. Entonces, sustituyendo estas ecuaciones, ¿verdad?, acá y acá, vamos a llegar a obtener esta, la 320, a obtener la 321, ¿verdad?, la 322, 323, ¿verdad? Y esta ecuación, que es una ecuación, digamos, que explica prácticamente más detalladamente lo que es un movimiento parabólico. Es decir, si yo, así como acá, si yo tengo, por ejemplo, este eje y parto desde acá, ¿verdad? Entonces esta ecuación me va a explicar en cualquier momento, me va a encontrar lo que es la posición, ¿verdad? Me va a encontrar la posición en Y, me va a encontrar la posición en X en todo momento. Me va a encontrar el ángulo, ¿verdad?, la velocidad. Entonces esta ecuación que he mostrado acá prácticamente me explicaría un poco más detallado lo que es este movimiento. Si se dan cuenta, también el tangente de alfa es una constante que lo puedo representar como b, x como x, c puede ser todo este términote grande que es una constante, ¿verdad?, todo esto, y x cuadrado como x cuadrado, y yo puedo obtener esta ecuación. Entonces es como comprimir esta ecuación grande en una ecuación mucho más pequeña, ¿verdad? Solo que las constantes las represento con una sola letra, esta, para hacerla un poco, para reducirla más, por decirlo así, ¿verdad? Entonces ahí estaríamos con esas ecuaciones. Nuevamente
entramos a otra parte importante que sería el movimiento en un círculo, ¿verdad? Y vamos a iniciar con movimiento circular uniforme, ¿verdad? Movimiento circular uniforme. En este caso, si observamos acá, tenemos un movimiento, ¿verdad? Un movimiento que hace un móvil y la trayectoria es circular. En este caso, pues vamos a tener un vector velocidad que es tangente a este punto que estamos midiendo. Vamos a obtener también lo que es el vector aceleración, donde este va a tener dos componentes, ¿verdad? Una componente paralela a la velocidad y otra perpendicular al movimiento. Esta me hace cambiar o aumentar la velocidad y esta me hace cambiar de dirección, ¿verdad? Si se fijan acá, si este vector aceleración cambia, ¿verdad? Cambia de dirección, entonces un automóvil se va como frenando, ¿verdad? Se va frenando. Esta está hacia allá, esta hacia abajo, ¿verdad? Y si en un dado caso este vector, bueno, está en esta dirección, va aumentando su velocidad, pero en este caso va frenándose, ¿verdad? Y este pues solo me va a cambiar lo que es, ¿verdad? Solo me va a cambiar la dirección, nada más, igual que esto. Bien. Nuevamente tenemos en el movimiento circular, ¿verdad? Tenemos unas cosas, por ejemplo, esto es del dibujo anterior, ¿verdad? Si se fijan, este diagrama estaba en lo anterior dibujo que estábamos viendo, ¿verdad? Donde estamos midiendo, por ejemplo, acá tenemos un punto 1 donde se mide una velocidad 1, un punto 2, una velocidad 2, ¿verdad? Si nosotros pues estamos en un origen O, estamos como girando un objeto, ¿verdad? Atado a este punto, podemos definir dos radios, ¿verdad? Así como se ve acá. El radio, bueno, estos valores van a tener la misma longitud, pero también podemos obtener esta diferencia de arco, ¿verdad? Que lo podemos denotar como delta S, ¿verdad? Delta S. Y pues podemos hacer un triángulo rectángulo en la cual vamos a obtener lo que son estas ecuaciones, ¿verdad? Si se dan cuenta acá yo puedo comparar, por ejemplo, para acá, esto yo lo extraigo de este punto también, ¿verdad? Creo que su internet me está fallando. Ok, permítanme. Veamos. Bien, por el momento creo que veamos. Ah, no, no hay ningún anuncio de que hay algún inconveniente todavía. Bien. Ok. Ahorita todo bien, me logran escuchar bien. Porque sí, hay momentos que he tenido pues un inconveniente hoy en la mañana, por ejemplo, con otra clase, que así se me cortó un rato, pero no sé si es el caso del momento, de ahorita, ¿verdad? Como cuando yo tengo pantalla completa, no, realmente no veo eso. Si no me aparece un anuncio ahí, un mensaje que me indique que mi internet está caído. Pero igual, si logran escucharme bien, continuamos, ¿verdad? Ya vamos a finalizar. Por lo menos en ese momento sí se le escucha bastante entrecortado. Ah, ok. Bien, entonces vamos a ver, ya vamos a terminar. De hecho, acá solo faltan 2 diapositivas, ¿verdad? Solo vamos a terminar con esto. Bien, lo que les estaba mencionando era que yo también puedo formar este triángulo, ¿verdad? Que puedo compararlo con este. Y al hacer esa comparación puedo obtener lo que son estas ecuaciones que vienen acá.
Por ejemplo, cómo obtengo lo que es esta ecuación? Pues de hacer una semejanza de triángulos. ¿Sí? Una semejanza de triángulos. Es decir, empiezo a comparar, por ejemplo, delta de B entre B1, ¿verdad? Que sería esto. Delta de B entre B1, que sería esto. ¿Sí? Delta de B entre B1, que sería esta primera parte, igual a delta de S, que sería esta otra, entre R, ¿verdad? Que sería lo que tengo acá. Es como comparar o hacer la semejanza de dos triángulos. Ahora, yo acá despejo delta de B, el valor absoluto de ese delta B, ¿verdad? Y sería esto, ¿verdad? Y pues acá mando a multiplicar B1, el que aparece acá, manda a multiplicar B1 a este lado, ¿verdad? Y los demás términos los dejo ahí, hago como una separación, ¿verdad? Entre esos términos y pues obtengo lo que es lo siguiente. Por ejemplo, ¿quién es, por ejemplo, B sub 1, ¿verdad? Entre R, ¿verdad? Si yo le multiplico a delta B, le divido delta T, obtengo la aceleración, ¿verdad? Pero si yo le multiplico eso, también lo tengo que dividir acá, ¿verdad? Si yo le agrego ese término. Pero pasa algo interesante con esto. Si yo hago esta división delta de S entre delta T, ¿verdad? ¿A qué es igual? Esto es igual a una velocidad, ¿verdad? Pero sin embargo, aquí tengo otra velocidad, aquí arriba, y este radio aquí abajo. Estaría multiplicando dos velocidades, ¿verdad? Estaría multiplicando dos velocidades porque me sale aquí velocidad al cuadrado, ¿verdad? Si el conjunto de esto, por ejemplo, de esto y de esto es una velocidad, y acá tengo otra, ¿verdad? Me queda velocidad por velocidad sobre R, y esto me va a dar B cuadrado sobre R, ¿verdad? Sobre R. Entonces sería esta primera ecuación, ¿verdad? Que tendríamos acá. Y pues la aceleración, pues nuevamente aplicando el límite a esto, ¿verdad? Pues llegamos a obtener esto, y pues de acá también podemos llegar a deducir esto. Bien, ya para finalizar, pues aquí tenemos pues cómo se comportarían esas variables, ¿verdad? En este movimiento con una aceleración radial y una velocidad tangencial, ¿verdad? Cuando tenemos un movimiento circular, ¿verdad? Y en un movimiento también parabólico. Entonces podríamos obtener que la velocidad, por ejemplo, de esta rueda, ¿verdad? La podríamos obtener como 2pi por r, que es la circunferencia, ¿verdad? Que es toda la circunferencia entre el tiempo que se tarda, que es el periodo. Esta ecuación, ingresándolo en la anterior ecuación, la que ya les voy a mencionar ahí, si yo ingreso la ecuación 321 en la ecuación esta 328, voy a obtener finalmente esta ecuación, la que vamos a utilizar, esta. Finalmente voy a obtener esa. Ok, esto sería, ¿verdad? Bien, aquí también, bueno, es parte de la ecuación anterior, ¿verdad? Solo para rápido finalizar, ¿verdad? Obtendríamos la ecuación radial, que sería b cuadrado sobre r, o la tangencial,
para un movimiento no circular tangencial, ¿verdad? Tendríamos dos aceleraciones, ¿verdad? Tendríamos dos aceleraciones, una radial y una tangencial, que en un momento las podemos usar. Bien, esto es con respecto pues a la teoría, ¿verdad? Ahora vamos a discutir un poco rápido lo que son los problemas, ¿verdad? Espero pues llevarme unos 10 minutos, 15 minutos y pues podemos salir de la práctica de laboratorio, que yo creo que una media hora más y la hacemos y la explicamos. Bien, en los problemas que se tenían para esta unidad, pues eran 3 problemas, no son muchos, ¿verdad? Y el primero es el 3.2, donde nos dice que un rinoceronte se encuentra en el origen de las coordenadas para un t igual a 1, ¿verdad? Para el intervalo t igual a 1 tenemos es igual a 0. Para un t igual a 2 tenemos 12 segundos, ¿verdad? Y nos preguntan que la velocidad media del animal tiene una componente x, ¿verdad? Y una componente en x igual a menos 3.8 metros segundos y una componente en y de 4.9 metros segundos. Y nos dicen que en qué tiempo, en t igual a 2 igual a 12 segundos, nos preguntan qué coordenada x, ¿verdad? Y qué coordenada y tiene el rinoceronte. Entonces vamos al primero. En el primero pues básicamente solo es usar una fórmula sencilla que tenemos ahí, ¿verdad? Pues en este caso la velocidad es igual a la posición entre el tiempo, pero como acá nos piden lo que es la posición, ¿verdad? Para el primer literal, ¿verdad? Nos piden qué coordenadas x y y tiene el rinoceronte, ¿verdad? Entonces, nosotros calculamos, por ejemplo, para la coordenada x, ¿verdad? Con el producto de la velocidad por el tiempo. La velocidad que era menos 3.8 ya nos la daban acá, ¿verdad? Acá. Y pues el cambio de tiempo nos lo daban acá 12 para t igual a 2. Igual la coordenada en y, lo mismo, ¿verdad? Solo que la velocidad para este caso era 4 metros segundos y el tiempo era el mismo. Entonces tenemos las dos coordenadas que nos han pedido. Y si queremos encontrar, por ejemplo, si queremos encontrar en este caso lo que es la magnitud de este vector, ¿verdad? Vamos a sacar la raíz cuadrada de estas coordenadas, ¿verdad? De estas dos coordenadas al cuadrado. Y así resolveríamos ese problema. Ahora, si nos vamos al problema 3.8, dice, un automóvil controlado a una distancia, ¿verdad? Se mueve en un estacionamiento vacío. La velocidad del automóvil en función del tiempo está dada por esta ecuación, ¿verdad? Si se fijan, acá tenemos la ecuación, esta ecuación está en función, ¿verdad? Por ejemplo, de las coordenadas y j, ¿verdad? Y nos piden que cuáles son las coordenadas de la aceleración en x, ¿verdad? Y en y, ¿verdad? Así es que vamos a calcular esas componentes en x y en y. Y lo primero que vamos a hacer, pues básicamente vamos a derivar, ¿verdad? Esta función enorme. Primero hacemos la derivada de la función de la velocidad para encontrar las componentes, ¿verdad? Entonces tenemos acá, derivamos esta función, ¿verdad? Y pues todo esto es una constante cuando la derivo con respecto a x, todo esto es 0. Y esto también es 0, ¿verdad? Y solo me queda
este valor multiplicado por 2, ¿verdad? Aquí falta eliminar este. Bueno, en el siguiente paso lo elimino, por eso solo me queda este. Y si derivo con respecto a y, ¿verdad? Acá pues se elimina todo este término y me sobrevive este otro, ¿verdad? Y en ese caso pues vuelvo a hacer lo mismo que lo anterior. Esto es 0 y solo me queda esto. Y ahí ya obtengo lo que son las coordenadas. Ahora lo que me piden es evaluar, ¿verdad? En el literal B, cuáles son las magnitudes. Cuáles son las magnitudes, por ejemplo, y dirección de la velocidad en t igual a 8 segundos. Es decir, evaluar estas en t igual a 8 segundos. Y evaluar la posición, ¿verdad? O más bien dicho, la velocidad. Entonces en el literal B evaluamos para t igual a 8 segundos, ingresamos ese valor donde está t, 8 segundos, e encontramos lo que es el valor de b para 8 segundos, que sería 10.25. Lo evaluamos para las coordenadas, ¿verdad? En este caso serían, por ejemplo, para 8 segundos, encontraríamos que aquí sería la magnitud, ¿verdad? Encontraríamos la magnitud de esta y encontraríamos este valor de la magnitud de esta velocidad. La dirección, pues con la tangente inversa de 6.4 entre 3.848, ¿verdad? Y el ángulo sería 59. Ahora lo hacemos nuevamente para la aceleración, ¿verdad? Sustituimos 8 segundos e encontramos el valor para la aceleración. Nuevamente encontramos, en este caso, para la aceleración en X sería este valor, para la aceleración en Y este. Aquí no sustituiríamos nada. Y si encontramos la magnitud de la aceleración, pues ingresándolo bajo la raíz, estos valores, ¿verdad? Menos 0.288 y 0.555, llegamos a obtener esto. Y aquí encontramos el ángulo, ¿verdad? El tercer problema y último problema es del último tema que estuvimos viendo, ¿verdad? Donde nos dice que la Tierra tiene 6.380 kilómetros de radio y gira una vez sobre su eje en 24 horas. Nos piden qué aceleración radial tiene un objeto en el ecuador, ¿verdad? Ahora tenemos y nos dice de su respuesta en metros segundo cuadrado, pero también hay que obtenerla como fracción de g, ¿verdad? Ok, primero hacemos lo que son las conversiones, pasamos esos kilómetros a metros, como el periodo de 24 horas, es la rotación, ¿verdad? Es una rotación que hace la Tierra sobre su propio eje en 24 horas, transformamos a segundos, nos da este valor. Y con la ecuación que analizamos de último, de la aceleración radial, que era 4pi cuadrado por r sobre t cuadrado, ingresamos esos valores ahí, ¿verdad? R, el que tenemos acá, y el periodo al cuadrado. Esto nos va a dar esta aceleración radial, que es 0.034 metros segundo cuadrado, pero en términos de g nos va a dar 3.4 por 10 a la menos 3, porque también nos piden en fracción, ¿verdad? En fracción de g. Y por último, para el literal B, nos dice si la aceleración radial, acá, ¿verdad? En el ecuador fuera mayor que g, los objetos saldrían volando hacia el espacio. La pregunta es, ¿cuál tendría que ser el periodo de rotación de la Tierra para que esto sucediera? Ahora, nuevamente acá debemos hacer que la aceleración radial es igual a g. Despejamos de esta ecuación el periodo, ¿verdad? Acá.
de esta ecuación despejamos el periodo y pues lo paso a multiplicar, paso a dividir la aceleración radial, le pongo la raíz, ¿verdad? Le ingreso los valores, por ejemplo, del radio, y en este caso el único cambio sería que G, que la aceleración radial en este caso es 9.8, y eso pues nos da un periodo de 5700 segundos, ¿verdad? Que sería el periodo de rotación para que los objetos pues puedan salir o corre el riesgo de salir disparados. Bien, prácticamente eso sería todo, ¿verdad? Con relación a la parte teórica y a la parte de resolución de problemas, ¿verdad? Eso sería todo. No sé si hay alguna duda, pregunta, comentario con respecto a esto. Lo pueden hacer, ¿verdad? En este momento. Bien, Jaime Antonio. Sí, licenciado. ¿Será posible que nos pueda compartir ese documento en el grupo? Sí, correcto. Ok, ¿hay alguna duda con respecto a esto? ¿Teoría, problemas? Wendy. Buenas noches, licenciado. Yo tengo duda al final del último procedimiento, que de dónde provino el 9.8. 9.8 es la aceleración de la gravedad, ¿verdad? Aceleración de la gravedad, se dice que hay que tomarla como la aceleración radial, en este caso hay que tomarla como G, ¿verdad? Entonces 9.8. Sí, es el último ejercicio. Sí, este es el último aquí, ¿verdad? De esta parte, de estos problemas. Sí, ese fue. Ok, bien, excelente. ¿Algo más? Si no, pues podemos pasar a la parte del... Yo creo que en media hora podemos desarrollar lo que es el laboratorio. Bien, Wendy, dígame. O se quedó con la manito ahí. O tiene alguna otra pregunta. No solamente. Ok, excelente. No sé si hay más, pues, y si no, pues dejamos la parte de la tutoría en este punto, ¿verdad? Y pues vamos a lo que es la práctica de laboratorio. Yo creo que tenemos un tiempito más y pues ya no trasladamos esta tutoría de laboratorio para otro día, ¿verdad? Creo que nos sale a todos bien. Y pues ponemos para el miércoles lo que es una tutoría de repaso, ¿verdad? A la misma hora. Bien, entonces nos vamos a ir a lo que es la tutoría